Discriminación según el Código Penal. Derecho número 57-2002, artículo 202. Se entenderá como discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivo de género, raza, etnia, idioma, edad, religión, situación económica, enfermedad, discapacidad, estado civil o en cualquier otro motivo, razón o circunstancia que impidiera a una persona, grupo de personas o asociaciones el ejercicio de un derecho legalmente establecido. Incluye el derecho consuetudinario o costumbre de conformidad con la Constitución Política de la República y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Cultura. Una cultura es un conjunto de maneras de pensar, actuar y sentir, en la triple relación con la naturaleza, con el hombre y con lo absoluto. Es el conjunto de modelos de comportamiento, de pensamiento y de sensibilidad que estructuran las actividades del hombre en su triple relación con la naturaleza, con la sociedad, con lo trascendental. Multiculturalidad es una práctica que se sustenta en un planteamiento político y una ideología predominante desde el Estado y organizaciones, líderes y o académicos indígenas o no. Busca el reconocimiento de la existencia de diversas culturas de la nación y reclama la igualdad entre todas ellas. Aceptar que somos diferentes, por lo que se contrapone a cualquier proceso de asimilación. Interculturalidad es un planteamiento pluralista sobre las relaciones humanas que debería haber entre actores culturalmente diferenciados en el contexto del Estado democrático y participativo de la nación pluricultural, multilingüe y multiétnica. La interculturalidad determina sencillamente la interacción entre un conglomerado de grupos culturales que se identifican a sí mismos como diferentes, es decir, pueden tratarse de una interacción positiva o negativa. Pluriculturalidad reconoce la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades. Se entenderá como corriente de pensamiento que acepta la existencia y convivencia de varias y a la vez distintas culturas dentro de un país, que lo convierten en un estado pluricultural. Defiende el respeto a las diferencias etnoculturales y la convivencia armónica entre estas. Permite el desarrollo de la capacidad creadora de cada cultura.